Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Augusto Núñez. Yo trabajo con la empresa Orsi Group. Orsi es una fábrica de equipos de trituración vegetal y forestal para aplicaciones agrícolas y forestales, radicada en Italia y con distribución de equipos de trituración en todo el mundo. En Nicaragua nos representa la empresa Maquipos, es Maquipos S.A., ¿verdad? Maquinaria y Equipos S.A., Maquipos. Y en esta plática vamos a abordar rápidamente el tema de trituración de rastrojos o restos de poda. ¿Qué es y por qué hacerlo? Vamos a ver entonces temas de trituración de masa vegetal y su integración al suelo, las ventajas y beneficios que esta práctica puede producir, los parámetros que usamos para medir la calidad del suelo para siembra. Estos parámetros, que se denominan parámetros edáficos, están referidos a la edafología, que es el estudio de los suelos en su relación con las plantas, ¿verdad? Entonces, rápido vamos a hacer una revisión sobre estos temas y vamos a tratar de aclarar algunos conceptos. Como decíamos, la edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en relación a las plantas y el entorno que le rodea. En la edafología se juntan varias ramas de la ciencia o ramas teóricas y aplicadas que se ocupan para el estudio de los suelos, ¿verdad? Ramas como la física, la química y la biología principalmente. Parámetros edáficos desde el punto de vista de la física en relación al estudio del suelo, pues analizamos el tipo de suelo, si es franco, arcilloso, rocoso, arenoso, cuál es la composición, digamos, del suelo o la estructura del suelo, a diferentes profundidades en dependencia de las capas o estratos que nosotros necesitamos profundizar en función de la raíz del producto que estamos sembrando, del cultivo que estamos sembrando. Entonces, pues los análisis edáficos se hacen a la profundidad necesaria para el buen desarrollo de nuestro cultivo, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de la física de los suelos, la relación que tiene con la geografía local, el suelo o la finca, digamos, donde tenemos nuestra operación agrícola, con la geografía local. Y cuando hablamos de geografía local, obviamente estamos hablando también de clima, ¿verdad? En clima hablamos de pluviosidad, o pluviosidad promedio anual, temperatura, y todos los factores que inciden, digamos, sobre el suelo, ¿verdad? Vientos, velocidad de los vientos, direcciones de los vientos, etcétera, ¿verdad? También analizamos en cuanto a geografía la topografía del terreno, ¿verdad? El nivel de los suelos sobre el nivel del mar, ¿verdad? A qué altura sobre el nivel del mar se encuentran esos suelos, que obviamente está relacionado al tema del clima también, y las curvas de pendiente o las pendientes de drenaje, digamos, que pueda tener el suelo. Entonces, eso en cuanto a la composición física, ¿verdad?, de los suelos. En la edafología, además, hacemos el análisis de la composición química de los suelos, ¿verdad? Determinando sus niveles de acidez o de alcalinidad, o la necesidad de alcalinizar o acidificar los suelos, ¿verdad? Sus contenidos minerales en carbono, nitrógeno, sodio, potasio y sales en general, ¿verdad? Así como su contenido de agua, el agua como un componente químico más, pues, ¿verdad? Cuál es la humedad, el grado de humedad del suelo en sus diferentes estratos, ¿verdad? Y cómo se mantiene esa humedad en el suelo donde está nuestra operación agrícola. Y también, digamos, el tema de la composición biológica del suelo. Cuál es la biomasa microbiana que está presente en ese suelo, cuáles son las enzimas que existen en ese suelo y cuáles son las micorrizas o contenido micótico que entra en simbiosis con las raíces del suelo y que alimenta la planta
las raíces de esa planta y al mismo tiempo se alimenta de las raíces y sobrevive. Entonces hay una relación simbiótica entre las micorrizas y la planta que es beneficiosa para ambos organismos, ¿verdad? Entonces, tanto la masa microbiana, las enzimas y las micorrizas, pues enriquecen el suelo y pues favorecen, digamos, el crecimiento de nuestras plantas y la productividad de las mismas. Entonces, el tema de la efología en las empresas agrícolas modernas se mide y se controlan estos parámetros edáficos en una finca y se trabaja para mejorarlo. Mejorar en los parámetros edáficos en un área de siembra representa un beneficio económico directo en la rentabilidad del negocio agrícola y al final lo que produce son más ganancias por la calidad de los cultivos, por la productividad de los cultivos, por la conservación del suelo y en general por el comportamiento de esa relación entre suelo y planta, ¿verdad? Se mejora la salud de las plantas también, se disminuye el costo de agroquímicos y al final se pueden disminuir incluso algunas labores de cultivo. O sea que si resumimos, realmente es una actividad productiva, rentable y sobre todo podríamos decir que beneficiosa desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la conservación de los suelos. La trituración de la materia vegetal, los rastrojos de cosecha, los rastrojos de poda o los restos de poda son realmente una práctica que es amigable con el medio ambiente. O sea, produce una ventaja desde el punto de vista de la conservación, ¿verdad? Y la acción de cubrir el suelo agrícola o forestal con una capa vegetal triturada, pues ayuda a proteger el suelo y a mejorar los parámetros edáficos de los que hablábamos anteriormente, ¿verdad? En Nicaragua aún no es una práctica generalizada en todos los tipos de cultivo el tema de la trituración y cubrimiento, digamos, con una capa de materia triturada de los suelos previo a la siembra, ¿verdad? Pero empresas grandes ya como ingenios azucareros, algunas empresas arroceras grandes, ya han venido integrando esa práctica, ya hacen una medición de sus parámetros de suelo o parámetros edafológicos y de sus resultados agronómicos en el tiempo a partir de estas mejoras que produce la trituración y la acumulación de lo que llamamos acolchado, mulch o rastrojos triturados sobre la superficie del suelo una vez que son triturados. En otros cultivos todavía se siguen prácticas de empaque de los rastrojos y traslado o la quema de los rastrojos, ¿verdad? Pero pues son prácticas que realmente deben de tender a desaparecer en el tiempo, ¿verdad? Además de la mejora de los parámetros edafológicos propiamente, pues decíamos que la trituración facilita la infiltración de agua en su suelo, retarda la germinación de maleza, ¿verdad? Y todo esto, pues además de ir mejorando los contenidos alimenticios del suelo para la planta, pues también favorecen, como decíamos anteriormente, los temas de protección ambiental y fundamentalmente los temas de erosión, ¿verdad? Erosión que se pueda causar tanto por los vientos que se arrastran la capa superior fértil, digamos, de los suelos, como por las corrientes de agua o lluvia, ¿verdad? Que también, dadas las pendientes de suelo, tienden a arrastrar las capas fértiles del suelo en la medida en que estas no están debidamente cubiertas o amarradas, digamos, por una capa vegetal que ayude a protegerlas contra esa erosión, ¿verdad? Entonces, si nosotros le echamos una vista a esta figura, pues se grafica lo que estamos hablando, ¿verdad? Se puede notar en la figura, por ahí donde señalamos con el cursor,
que el suelo cubierto por el mulching o por el rastrojo triturado o la capa de acolchado, ¿verdad? Es un suelo que está sometido, cuyas plantas están sometidas a menor estrés, ¿verdad? Que tiene un porcentaje de retención de la humedad mayor, que disminuye la temperatura del subsuelo, que disminuye la presencia de maleza y que protege, digamos, la superficie del suelo de la erosión, como decíamos anteriormente. Ahora, por el lado contrario, aquellas plantas o aquellos suelos que no están protegidos por una capa de mulching o acolchado, pues obviamente van a tener una mayor erosión, van a conservar menos humedad, van a tener una temperatura más alta, ¿verdad? A nivel de subsuelo, y vamos a ver favorecida, digamos, la presencia de maleza. En esta siguiente figura, igualmente encontramos las ventajas de reducción de la erosión, ¿verdad? De mantenimiento de la estructura del suelo, ¿verdad? Que es un efecto que va paralelo a la erosión, ¿verdad? Si hay una fuerte erosión del suelo, pues la estructura del suelo comienza a cambiar. Al eliminarse las capas fértiles del suelo, la estructura del suelo se va volviendo, digamos, la estructura del suelo disponible para siembra, ¿verdad? Se va volviendo una estructura que depende más de lo que esté en las capas más profundas de nuestro suelo, que puede ser ya materia arenosa o materia rocosa. Entonces, obviamente, en la medida que nosotros protegemos de la erosión, estamos protegiendo nuestra capa del suelo fértil, ¿verdad? Se reduce la evaporación, ya lo decíamos anteriormente, cuando tenemos una capa de mulching, favorecemos el crecimiento de la fauna en el suelo, lo que hablábamos anteriormente, la masa microbiana o la fauna microbiana, ¿verdad? Retrasamos la germinación de maleza, ¿verdad? Y reducimos la sobretemperatura en el suelo. Y por último, como se nota aquí en el último cuadro, ¿verdad? Teníamos las acumulaciones de nitrógeno o la descomposición de nitrógeno, fósforo, carbono, potasio y magnesio dentro de la estructura del suelo a partir de la descomposición de la capa vegetal que nosotros dejamos acumulada. En resumen, la trituración de los rastrojos o de los restos de chapoda, cuando estamos hablando de plantaciones frutales, es una práctica amigable con el ambiente, beneficiosa desde el punto de vista económico y de rentabilidad en la operación agrícola, y que tiende, digamos, a ser una práctica moderna de protección ambiental, ¿verdad? De protección ambiental. Haciendo una diferencia entre chapodar o triturar. ¿Por qué? ¿Por qué triturar en vez de chapodar? Bueno, como se nota en las fotografías del lado izquierdo de la pantalla, el producto de la chapoda está compuesto por fibras vegetales largas, o sea, la chapoda nos deja fibras vegetales más largas, ¿verdad? Lo cual pues retarda el proceso de descomposición de la fibra vegetal en el suelo, en los diferentes contenidos químicos que esa fibra vegetal contiene y que decíamos que se integran en los suelos, como el nitrógeno, potasio, magnesio y carbono, básicamente, ¿verdad? La trituración produce chips más pequeños, ¿verdad? Y ese nivel de corte o ese nivel de tamaño, digamos, en la fibra vegetal, pues favorece mucho la rápida descomposición y la integración al suelo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros chapodamos para obtener realmente un beneficio de la aplicación de mulch o de acolchado sobre los suelos, pues deberíamos hacer un proceso adicional una vez que chapodamos de triturar, ¿verdad?
Por eso es que en Orsi producimos máquinas de trituración que de una sola vez, después de la cosecha, ¿verdad? Pasan sobre el área cosechada y van arrancando o soltando, digamos, del suelo los rastrojos que quedaron y ya de una vez convirtiéndolos en chips pequeños que quedan integrados como un acolchado en la superficie del suelo con todos los beneficios que eso trae, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias entre chapodar y triturar. Eh, Esperamos que esta rápida introducción sobre este tema pues, nos permita ir a unos próximos videos donde vamos a hacer un análisis, digamos, sobre las diferencias en construcción mecánica entre una chapoadora y una trituradora, y en los procesos pues, que tienen que ver entre chapoar y triturar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y saludos.